The next speaker, Antonio Ramos Martinez, the clinical handling of surgical site infection. Where and how is it optimal? Please go ahead. Buenos días. Yo soy uno de los dos personas que van a hablar en español y espero que la traducción permita que todo el mundo comprenda el mensaje que queremos dar. La infección del sitio quirúrgico ha sido estudiada en profundidad en algunos aspectos relacionados con la prevención, con la profilaxis, pero pobremente o escasamente en cuanto a el diagnóstico y el tratamiento. Durante esta exposición vamos a hablar de los criterios de los CDC, como se ha mencionado antes, y de un bloque de diagnóstico donde comentaremos presentación clínica, marcadores biológicos, microbiología y técnicas de imagen, y un bloque de tratamiento donde se hablará de determinamiento, tratamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico. En nuestros hospitales cada vez operamos a los pacientes con más frecuencia, hacemos cirugías más extensas y introducimos material protésico cada vez con más frecuencia. La infección del sitio quirúrgico aparece entre un 2 y un 5% de los casos y esto significa que es la segunda o la tercera, como se ha comentado antes, infección nosocomial en frecuencia. No se asocia a una elevada mortalidad, pero sí a un incremento de los recursos hospitalarios en cuanto a coste y duración. La característica fundamental de esta infección es que está infravalorada porque con frecuencia aparece después de que el paciente ha sido dado de alta. Es decir, no somos conscientes de su existencia durante el ingreso, durante el que se opera al paciente. Esta clasificación ha sido comentada antes. Los CDC definen que existe infección del sitio quirúrgico cuando aparece un exudado purulento, un cultivo positivo, signos inflamatorios o simplemente el cirujano lo escribe en la historia clínica a, digamos, 3 niveles. Superficial, infección incisional superficial, profunda y de órgano o espacio. La infección de la herida superficial afecta a la piel y tejido celular subcutáneo, la infección profunda a los músculos y fascias y la infección de órgano y espacio a la zona por debajo del músculo y la fascia, con frecuencia prótesis, órganos como el pulmón, el riñón, etc. Por tanto, se trata fundamentalmente de un diagnóstico clínico que con frecuencia se acompaña de fiebre, escalofríos, tiritona, signos localizados de inflamación como el eritema, la induración, el calor, el dolor, la apertura espontánea de la herida, la aparición de un exudado purulento. También debemos considerar que a veces la sutura de la fascia impide que aparezca un exudado inflamatorio en la superficie y, como hemos comentado antes, el tiempo de aparición retrasado, el tiempo medio de aparición 15 días, por tanto, con frecuencia el enfermo está dado de alta y se encuentra en su domicilio. En comparación con otras infecciones nosocomiales, debemos decir que aparece después de las infecciones respiratorias, después de las infecciones urinarias y, por tanto, insistir en ese punto de retraso. Tenemos un conjunto de pruebas de laboratorio que nos permiten o nos sugieren este diagnóstico, pero que en ningún caso son específicas. Es decir, el marcador que miremos puede estar elevado y ser debido a otra infección, y también podemos tener infección del sitio quirúrgico con marcadores normales. Eso es especialmente frecuente en infecciones superficiales. Disponemos del recuento leucocitario, de los neutrófilos, de la velocidad de sedimentación, de la proteína C reactiva, de la procalcitonina, y todos ellos se elevan de una manera inespecífica después de la cirugía y vuelven a la normalidad, pasando un tiempo variable según el marcador. El recuento leucocitario no es un buen marcador, puesto que se comporta de manera inespecífica, igual que la linfopenia durante los primeros días de la cirugía. Puede orientar, pero no es un marcador adecuado.
La velocidad de sedimentación tiene el problema de que tarda aproximadamente 1 o 2 semanas en elevarse solamente por la cirugía y hasta 6 semanas en normalizarse. Es decir, durante gran parte del periodo postquirúrgico tendremos una cifra de velocidad elevada sin que tengamos una infección. Muy buenos la proteína C reactiva y la procalcitonina. Ambas tienen una elevada sensibilidad y son especialmente útiles si hacemos una obtención de muestra seriada, es decir, si cada 2 o 3 días vamos obteniendo un valor y si suben después de haber descendido como consecuencia de la inflamación quirúrgica. Resulta de vital importancia disponer de información microbiológica para, primero, confirmar el diagnóstico y, segundo, orientar el tratamiento. Si el enfermo tiene fiebre, pues debemos obtener hemocultivos, puesto que probablemente tenga una bacteriemia concomitante. Cuando el enfermo evoluciona de manera inadecuada o presenta ausencia de datos de microbiología, podemos pinchar una colección subcutánea y obtener una muestra adecuada, pero sin duda ninguna los cultivos más valiosos son los que se obtienen durante la intervención quirúrgica. Hay dos focos, 2 puntos donde el cultivo puede ser debido a una contaminación o a una colonización. Son los cultivos superficiales y aquellos que se obtienen de fístulas o de drenajes. En estos casos hay que tomar un poquito con precaución el resultado porque podrían ser falsos positivos. Como os he comentado antes, el Staphylococcus aureus es la bacteria más frecuentemente implicada en estos pacientes. Con frecuencia se trata de una cepa resistente a meticilina y esta bacteria puede ser adquirida por el paciente del entorno hospitalario, del personal sanitario y del entorno. Otro grupo importante son las enterobacterias, especialmente en cirugía del tracto gastrointestinal, y algunos patógenos, algunos microorganismos con personalidad propia. Las infecciones por especies de Clostridium y por Streptococcus pyogenes y otros estreptococos betamolíticos pueden presentarse en las primeras 24 horas y dar cuadros muy graves de fascitis necrotizante, shock, etc. Y al contrario, tendríamos como ejemplo pues el Propionibacterium acnes, que produce infecciones con un periodo de latencia muy prolongado por tener escasa virulencia. Pues una típica infección posoperatoria de traumatología después de haber colocado unos pins producido por Staphylococcus aureus. Poca carga bacteriana sobre una malla puede producir una infección con un periodo de incubación muy largo. Cuadros muy graves producidos por Streptococcus pyogenes que aparecen pronto y tienen una elevada gravedad, muy parecido las infecciones por Clostridium, con frecuencia acompañado de aire alrededor de la zona infectada, y ya sea por estreptococo, por Clostridium o por flora mixta, pueden aparecer en relación con la herida quirúrgica cuadros de fascitis necrotizante muy graves que pueden condicionar el fallecimiento, especialmente en diabéticos y inmunodeprimidos, que en los estadios iniciales no se puede distinguir de las celulitis y que posteriormente se complica con dolor intenso, un líquido oscuro, aparición de bullas, etc. Este sería el extremo opuesto. Esta bacteria pues, daría infecciones pues, con un periodo muy prolongado. Este es un caso de neurocirugía que tardó 4 meses en presentar clínica y todavía más tiempo, 3 años después de la colocación de un tubo aórtico manifestado por un, que no se puede señalar, un trombo dentro de la aorta como signo de una infección vascular muy tardía por este microorganismo. En series que analizan el tiempo de latencia en relación con el tipo de microorganismo, se ven que Staphylococcus aureus, gran negativos, aparecen a los pocos días y otros, como Propionibacterium acnes, pues tarda mucho tiempo en aparecer. También es de gran ayuda las técnicas de imagen, la radiología convencional, que puede mostrar un aumento de partes blandas, movilización de la prótesis, ecografía, TAC,
que permiten ver bien las infecciones óseas, resonancia magnética, que es superior al escáner y en cuanto a estadios precoces y especialmente indicados en las infecciones del canal espinal, medicina nuclear, y decir que estas técnicas permiten el drenaje de estas colecciones. TAC de tórax con una mediastinitis, resonancia con afectación de discos intervertebrales a nivel del E4, L5 y L5-S1 y una colección posterior como consecuencia de una cirugía. Las imágenes de la derecha corresponden a rastreo con indio, rastreo de leucocitos marcados y galio, que captan mucho más que la gammagrafía con tecnecio a la izquierda y es un dato de infección de prótesis. Casos muy complicados, en este caso, un paciente en lista de espera de trasplante cardíaco con una asistencia ventricular externa por donde se produce una infección del mediastino y de la propia aorta a través de las cánulas por Pseudomonas aeruginosa y cómo el PET es capaz de detectar dos acúmulos en el mediastino y en la propia aorta. El PET se hizo después del trasplante y permitió reintervenir al paciente y operarlo y salvarle la vida. Y cómo también se pueden utilizar estas técnicas para drenaje. ¿Cuál es el papel de la asistencia primaria en las infecciones postquirúrgicas? Muy importante, puesto que cualquier enfermo intervenido que es atendido en la consulta de atención primaria, el médico o la enfermera que lo atiende debe tener muy presente la posibilidad de que aparezca una infección. Y esto es así por el tiempo que tarda en aparecer. Por tanto, en primaria se debe explorar la herida, se debe intentar averiguar la profundidad y la gravedad de esta infección. Si es una infección de prótesis o profunda, es mejor no empezar con tratamiento antibiótico hasta que se obtengan muestras adecuadas, enviarlo al hospital, obviamente si el enfermo está grave, con hipotensión, fiebre alta y prolongada, pero también en estas infecciones. Es clave para poder luego conseguir saber la causa de estas infecciones. Y sería muy interesante que aquellos enfermos diagnosticados de infección de la herida en atención primaria enviaran alguna comunicación al hospital para contar al menos el número de infecciones y ser conscientes de ello. Es fundamental un buen desbridamiento de la herida, eliminando el tejido necrótico, aplicando apósitos que mantengan la humedad y el calor, apósitos que en los casos de heridas que se curan por segunda intención deben evitar la fuga de líquido y proteger frente a contaminaciones externas y poder espaciar los cambios de apósito según va apareciendo el tejido de granulación. En este artículo comentan que más del 50% de los diagnósticos de infección del sitio quirúrgico aparece en el reingreso del paciente, es decir, el enfermo reingresa y se realiza el diagnóstico. Hay que hacer un desbridamiento en el hospital, en los casos de las infecciones severas, cuando hay sospecha de infección de órgano de espacio, sospecha de afectación de fascias y en los casos en donde no se resuelve. Y en estos pacientes puede ser útil las técnicas de presión negativa, los dispositivos de presión negativa, porque puede permitir acelerar la curación de estos pacientes. Un caso que merece la pena comentar despacio son las infecciones de las prótesis articulares. Básicamente hay dos alternativas: retirar la prótesis, antibióticos y poner otra nueva, opción primera. Opción segunda, lavarlo, hacer un desbridamiento con lavado, antibiótico, intentar salvar la prótesis. Para poder aspirar a esta segunda opción, necesitamos que la clínica haya aparecido durante las primeras 3 semanas, que la piel esté adecuada, que exista una cobertura adecuada de partes blandas y que el implante, que la prótesis funcione adecuadamente. Ejemplos de infecciones que requieren tratamiento quirúrgico, pues infecciones de clavos intramedulares, infecciones de mallas. Pretender curar esta infección sin cirugía pues es casi imposible. La mediastinitis que hemos visto antes, con frecuencia pues, cirugía extensa y aplicación de sistemas de vacío, de presión negativa. El enfermo de antes, que se le intervino y se resecó
el trozo de aorta con la sutura, es decir, tenemos parte de la aorta es del corazón donante, el resto es la aorta del paciente y como en la sutura ahí tenemos un orificio donde se situaba la infección. Sistemas de bombas de infusión de medicamentos en pacientes de la unidad del dolor o neurológicos, igual que marcapasos, obligatoria su retirada. Y también, aparte de la cura de la herida y el manejo quirúrgico, muy importante el antibiótico. El antibiótico podemos evitarlo en algunos casos de infección superficial que con limpieza suficiente, pero si la celulitis es amplia, pues deberemos utilizarlo. Como se ha comentado antes, muy importante conocer las resistencias bacterianas de cada región geográfica. Básicamente hay dos tipos de infecciones en las que tenemos que cubrir cocos gram positivos, estafilococo, estreptococo y otras infecciones donde además tenemos que cubrir anaerobios y enterobacterias y gram negativos. Múltiples combinaciones en el enfermo ingresado, pues en un hospital donde no haya Staph aureus resistente, podemos utilizar cefalosporina de primera generación, cefazolina o cloxacilina. Si hay resistencias o el enfermo es alérgico, pues vancomicina, linezolid, tactomicina. Cuando el enfermo está ambulante, pues existen múltiples opciones, cefalosporinas, etc. Muy importante, aquellas áreas sanitarias que disponen de un sistema de administración por vía intravenosa de antibióticos en el domicilio o en el hospital de día. El enfermo puede venir al hospital, recibir el antibiótico y luego marcharse para casa. Entonces, estas serían combinaciones cuando pretendemos cubrir también las enterobacterias y los anaerobios. Y yo creo que bueno, pues, la duración depende de la gravedad y hasta aquí sería tratamiento empírico cuando el microbiólogo nos informa del tipo de microorganismo y de su sensibilidad. Pasamos a un tratamiento dirigido con un espectro más estrecho y que pues, es más importante. Algunas circunstancias que pueden modificar la etiología de estas infecciones. Cuando tenemos que utilizar vancomicina como tratamiento profiláctico, aumentamos el riesgo de infección por gram negativos, puesto que, a diferencia de la cefazolina, este último no cubre ese grupo, es decir, la profilaxis antibiótica influye en el tipo de bacteria que vamos a tener en la infección. También importante la localización. En cirugía espinal, las heridas en la región cervical o torácica, menos enterococo, menos gram negativos, menos infección polimicrobiana y en las incisiones lumbares o sacras, obviamente, pues otro tipo de flora a tener en cuenta. Comentamos rápidamente un estudio de hospitales españoles, más de 100 hospitales, recogiendo la etiología de las infecciones quirúrgicas. Casi la mitad cocos gram positivos, estafilococo, estreptococo, y la otra mitad gram negativos, bacterias no fermentadoras como pseudomonas y enterobacterias. La sorpresa es que en cirugía gastrointestinal, obviamente, pues una elevada incidencia de Escherichia coli, de anaerobios, de Proteus, etc. Lo mismo que en la cirugía ginecológica, donde hay menos anaerobios, pero tenemos una importante representación de enterobacterias. Pero en otro tipo de cirugía ortopédica, pensamos en enfermos mayores, enfermos con incontinencia, una serie de circunstancias que finalmente hacen que no sean todos estafilococos, sino que la proporción de enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, pues sea progresivamente superior. Esto ocurre en cirugía torácica y en la cirugía. Es decir, un enfermo séptico, aunque el origen sea la herida quirúrgica, podemos plantearnos una cobertura inicial también de gram negativos. Y el problema más importante que tenemos, las resistencias antibióticas, que pueden oscilar o podemos comentar la resistencia a meticilina del Staphylococcus aureus, en nuestro estudio 35%, las resistencias a carbapenemas de pseudomonas y acinetobacter, pues también elevada, enterobacterias resistentes a quinolonas y a cefalosporinas de tercera generación y últimamente a carbapenemas también, es decir, Klebsielas, colis resistentes a meropenem y imipenem. Para terminar,
cómo de grave es que nos equivoquemos en el tratamiento empírico. Bueno, pues en la mayoría de los casos, este es un artículo que habla de ello, el equivocarnos en el tratamiento empírico, es decir, no cubrir adecuadamente la bacteria responsable de la infección, se suele traducir en aumento de la estancia y en el coste. Pero cuando la bacteriemia está causada por una enterobacteria productora de carbapenemasas, en este caso, en un estudio de bacteriemias, sí se asoció con un aumento de la mortalidad. Así que esta es la última diapositiva. Muchas gracias por su atención.